Bien, en Videoteca ID ahora vamos a estudiar este tema por demás interesante, ¿eh? De veras que me entusiasma mucho este tema porque vamos a tratar ni más ni menos que nuestro libro de texto que es Historia de la Biblia. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Pues hablando de lo que es la Biblia en línea del tiempo. Y este tema es bastante abundante, por eso lo hemos dividido en parte, en tres partes. Esta es una de tres y nos dice la primera, la Biblia en la historia. Entonces, de acuerdo, dice aquí, los documentos que actualmente leemos y nos han transformado al saber las verdades por medio de reglamentos y consejos asombrosos y que estamos seguros que provienen de la voluntad del Eterno, tienen una historia más que increíble. ¿Cómo la ves? Vamos a ver de qué estamos hablando, a qué nos referimos. Y dice, vamos a empezar aquí, que en Alejandría, Egipto, ahí fue donde un hombre llamado Ptolomeo, el que hace, pues dice aquí en Alejandría, Egipto, la traducción septuaginta del Tanaj, de lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento del hebreo al griego, es la primera traducción conocida de la Biblia. Sí, entonces es interesante porque antes todo estaba en hebreo y fue hasta que después de esa convocatoria, pues vino a existir esta traducción asombrosa. Y dice aquí, a medida que el pueblo judío era esparcido, el griego antes que el hebreo llegó a ser el idioma que comúnmente se hablaba. Muy importante este dato, ¿eh? Entonces aquí tenemos un vestigio de lo que es la Septuaginta, ve cómo está en cachitos por el paso del tiempo. Y nos dice aquí, la primera traducción establece el principio de acceso y uso de la escritura al idioma cotidiano del pueblo. Entonces, es muy interesante esto porque vamos a ver que esta Septuaginta que luego se habla mucho, vamos a tratar de darte a conocer datos muy importantes, interesantes. Y dice aquí, la primera compilación y traducción de los rollos fue en el periodo que abarca del 280 al 250 antes de la era común y dio lugar a lo que llamamos el Pentateuco y más tarde también al Tanaj. Entonces aquí tenemos vestigios nuevamente de escritos antiguos y vamos a introducirnos poco a poco a ese momento, cómo fue, porque acuérdate que para hablar de este libro maravilloso, pues tenemos por fuerza que ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Por consiguiente, tenemos aquí que existió en rollos, ¿no? Entonces, había rollos del Éxodo, en un momento había rollos que contenían todo lo que es el libro de los números, o Deuteronomio, el del Génesis, Jeremías, y todos esos rollos estaban regados, Levítico, Isaías, ¿sí? Entonces existía todo ese acervo, pero regado. Eso es interesante, estaba regado. Algunos expertos tenían rollos de Deuteronomio, como ya lo estamos teniendo, de Isaías, de números. Y tenemos aquí una participación importantísima, fue la de este rey Filadelfo Ptolomeo II, que convocó, y a esa convocatoria asistieron, se supone, dicen algunos que pudieron ser 72 u 80 rabinos, y ellos dieron lugar a lo que llamaron Septuaginta, lo que se llama Pentateuco. Y dice que esto ocurrió efectivamente entre los años 280 al 246 antes de la era común. Y ellos fueron los que establecieron incluso el orden que vemos en las Sagradas Escrituras, que es el orden actual, que vemos que empieza por Génesis, por Éxodo, por Levítico, Números, Deuteronomio. Este orden, ¿quién lo estableció? Pues precisamente la Septuaginta. Entonces fue avanzando el tiempo y en un momento determinado, como ya te lo mencionamos, solo en el trabajo primario de los 70, de los que participaron, 72, 79, ellos solamente se abocaron a lo que fue el Pentateuco. Y dice aquí que entre los años, va avanzando el tiempo, entre los años 246 al 150 antes de la era común,
Pues, como es que les gustó, ya iban encarrerados estos amigos, y pues ven que otros tienen más rollos, acuérdate de los libros poéticos, de los libros históricos, proféticos como Ezequiel y todos estos que estamos mencionando aquí. Y dice aquí, los demás rollos fueron incorporándose al Pentateuco. Y es muy probable, según dicen los expertos, que los mismos rabinos hayan hecho este importante trabajo. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ellos llegan a juntar esta colección y lograron pues lo que conocemos como, ¿qué crees? Es que yo no conozco el Tanaj. Tú no le conoces como Tanaj, pero déjame decirte que esto es a lo que nos referimos cuando hablamos del Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces ellos juntaron primero en todo ese trabajo lo que es el Pentateuco, luego lo que es la Septuaginta, que es el Tanaj, ¿sí? Porque nunca antes se conoció una colección de libros en hebreo. Entonces quien empezó con esta idea precisamente fue el trabajo que hicieron en esta versión de la Septuaginta. Luego entonces pasa el tiempo y vamos a ver que se le va dando forma a lo que conocemos como la Biblia. Y para el año 200 ya de la era común, ya después de Cristo, encontramos esta versión importante a la que se le llama la Peshita. Dice aquí, el Antiguo Testamento de la Peshita es una traducción directa del hebreo que probablemente data del siglo segundo. Y dice aquí, en el Nuevo Testamento fueron originalmente excluidos algunos libros cuya canonicidad por entonces era cuestionada, ¿no? Decían, no, es que ese no lo pongas, que le falta, que no es inspirado y que no sé qué tanto, ¿no? Pero tenemos aquí que dice, desde el siglo quinto se convirtió en la versión modelo de la Biblia, reemplazando versiones anteriores de los evangelios. Entonces la Peshita estamos hablando de una colección que ya va a contar entonces con lo que es el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero claro, con algunos libros o cartas que no se aceptaban todavía, ¿no? Dice, la Peshita no contiene la Peshita original, claro, porque hoy en día compras la Peshita y está completita, ¿no? Pero la Peshita original no contenía la segunda epístola de Pedro, ni la segunda ni tercera epístola de Juan, ni la epístola de Judas, ni tampoco, ni más ni menos que el Apocalipsis. Sí, muy importante esto. Sí, y es muy importante esto porque, fíjate, vamos a darte este dato bastante importante a partir de esta palabra que la encontramos en el diccionario BIN como el H1760 número Strong. Y esta palabra es Daka o Dacha. Y se escribe, es una palabra trigramatón, que es una Dalet, una Chet, así una Ji. Y estas tres palabras que componen la palabra de Ka o de Cha significa desterrar, alejar, dispersar y derribar. ¿Por qué viene este comentario? Por lo siguiente. Dice Isaías 11:12. Levantaré pendón a las naciones, juntaré los desterrados de Israel, y desde los cuatro confines de la tierra reuniré a los esparcidos de Judá. Entonces, aquí estamos llegando a una idea muy, muy asombrosa, porque nos estamos dando cuenta de que se está hablando aquí de los desterrados. No es que fueron como personas, pero ¿qué crees? Vamos a ver lo que nos dice esta versión, porque también encontramos que puede ser esta palabra otra acepción de rival, pero para lo que queremos darte a entender en esta nueva versión internacional, así dice el Señor omnipotente, el que reúne a los desterrados de Israel. Reuniré a mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya he reunido. Entonces es aquí interesante porque a través del tiempo sabemos que pues el pueblo de Israel sufrió dispersión, pero hay una cuestión aquí muy importante.
¿qué motivos habría o qué objeto tendría el desterrarlos? Sí sabemos que pues el Eterno los castigó y todo, pero hay algo implícito ahí, ¿sí? Que queremos que observes. Y es que resulta que dice aquí en esta nueva versión internacional, así dice el Señor omnipotente, nuevamente el texto, que reúne a los desterrados, ¿sí? Entonces estamos viendo un pueblo que está siendo desterrado, está siendo esparcido, pero tiene unos motivos importantes para ello. ¿Cuáles son? Vamos a ver que se escribe aquí, encerramos desterrados, y encontramos esta palabra que es nadak o nadach, y es un trigramatón también, una nun, una bet, una chet, exactamente, y esta significa lanzar, desterrar, apartar. Pero ¿qué crees? Que no solamente era en cuestión de esparcir a las personas, ¿eh? Hay algo más, algo de fondo. Dice Deuteronomio 4:19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Entonces, aquí cuando dice y seas impulsado, se está usando esta palabra, pero que también puede referirse a esto de lanzar, desterrar, apartarse, ¿sí? Porque se apartarían entonces del Eterno. Pero vamos a considerar este término tan especial, pero ahora en griego, a través de lo que escribe este apóstol Jacobo en su carta a lo que llaman Santiago 1:1, y dice aquí: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están, ¿qué crees?, esparcidas. Y aquí, a partir de esta palabra, que la traemos desde las láminas anteriores, pero ya en este griego que es esparcidas, se utiliza un término muy, muy singular. Este término muy singular es el que estamos aquí describiendo, con letras griegas, con una delta, una iota, una aleph, una sigma, una pi, mira, una omicron, una rho y una alfa. ¿Qué crees que dice? Diáspora, ¿sí? Y diáspora significa esparcir o dispersión. Entonces, este apóstol Jacobo, él está escribiendo a esas tribus que están esparcidas, que fueron motivadas a esparcirse por este efecto de diáspora. ¿De dónde nace lo de diáspora? Diáspora nace, acuérdate, es un término que se utiliza en las plantas, cuando dispersan sus esporas. Abre la flor sus pétalos y deja expuestos el polen, y el viento llega y lo esparce. A eso se le llama diáspora. Entonces de ahí se tomó este término para referirse a esto. Y fíjate que lo vemos siempre como, no, es que fue una rebeldía y que Dios los castigó, pero hay algo más de fondo que luego no hemos observado. ¿Qué es esto? Con la diáspora del pueblo de Israel, ¿qué crees? En el 721 antes de la era común, ¿qué pasó? Y además el exilio a Babilonia hacia el año 588 antes de la era común, implícitamente, ¿qué ocurrió? Se dispersó la Torá, ¿sí? Es como el caso de las abejitas. Las abejas llegan a tomar el néctar de las flores. Ellas se alimentan, pero se les pega el polen ahí. Y el polen van y lo llevan a otras plantas y con eso favorecen la fecundación de otras flores. Más o menos así salió esto. El pueblo de Israel, por ser castigados, fueron dispersos. ¿Pero qué crees que se dispersó también? La Torá. Y para el tiempo de los apóstoles, ¿qué ocurrió? Pues se habla de la dispersión del Tanaj, ¿sí? O lo que llamamos Septuaginta, o más comúnmente el Antiguo Testamento. ¿En dónde se dispersó? En todas las regiones periféricas de Israel. ¿Cuáles son estas? Pues las que vamos a mencionar acá. Te acordarás que en Hechos 2, del 9 al 7, cuando se habla del Pentecostés, dice que entonces ahí
había gente, eran judíos y que estaban presentes ahí en el Pentecostés, ¿sí? Y dice que venían de Partia, a lo que se llaman Partos, había de Media, había de elamitas que son ahí por el Golfo Pérsico, había judíos de Mesopotamia. Entonces, a todos estos puntos en ellos había sido disperso el pueblo de Israel y por lógica también, pues la palabra del Eterno. Entonces, en todos esos lugares se habla de que había efectivamente comunidades judías, había sinagogas en Judea, en Capadocia, en Ponto, dice aquí en el Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, así lo menciona el texto, ¿eh? Dice que había gente de África en ese día del Pentecostés, había personas del Cirene, de Roma también, desde ahí habían llegado, ¿sí? De Creta, desde esa pequeñita islita, se ve que era importante y había una comunidad también. Pues todos estos estaban, efectivamente, en ese día de Pentecostés. ¿También de dónde? También de Arabia. Entonces, en todos esos puntos ya estaba regada de por sí la palabra de Dios con referencia a lo que llamamos el Tanaj o Antiguo Testamento. Ahí estaba disperso. Lo que llamamos la Septuaginta, ahí es lo que se manejaba. Entonces, el objetivo planteado por el maestro se está cumpliendo, de hecho, ¿sí? Claro, en el caso de la lámina anterior, porque se estaba dispersando lo que es el Antiguo Testamento, únicamente hablando en referencia a los judíos, a los israelitas, ¿sí? Que claro, el objetivo planteado por el maestro era o es, o fue más bien el planteamiento, es esparcir la enseñanza del maestro a todo el planeta. Véase Mateo 28:19 y dice Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Es decir, esa finalidad de esparcir esta enseñanza es para compartir este conocimiento a todas las demás naciones. Y vamos a remarcar esto con este texto de Crónicas. Dice, los ojos del Señor están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que mantienen hacia Él un corazón perfecto. Entonces es interesante porque no solamente en Israel hay gente que puede ser conocedora del Eterno, que puede ser ferviente a los mandatos del Señor. No, también puede haber fuera, ¿sí? Y a lo largo de la historia ya lo vimos, por ejemplo, a ese Caleb, a, a esta Ra, que fueron llamados, ¿no? No siendo del pueblo, y qué gran papel hicieron. Entonces, ¿cuál fue el origen de la Peshita y por qué es tan importante? Dice, esta versión de las escrituras es probablemente es la traducción más antigua de la historia de la iglesia, solo antecedida por la Septuaginta. Entonces, en tiempo de línea, entonces va primero el Tanakh, que se trabajó para conformar la Septuaginta, y luego viene a existir la Peshita, ¿sí? Entonces, esta Peshita está escrita, por cierto, en siriaco, ¿sí? El siriaco, aquí lo vemos, también llamado asirio o caldeo, muy importantemente porque hay veces que creemos que es diferente, es un conjunto de dialectos del arameo, un idioma semítico hablado en Oriente Medio, el cual alguna vez durante su apogeo se habló en la mayor parte del creciente fértil. Entonces, esta lengua se habló, bueno, se sigue hablando de hecho, y es muy, muy importante para lo que vamos a mencionar. Y hay un texto a propósito de ello, segundo libro de los Reyes 18:26, tomado de la versión Reina Valera 1909, y dice, entonces dijo Hilcías, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa, ir a Rabsacés, ruégote que hables a tu siervo siriaco. Fíjate, desde aquí ya se está, dice, quiero que nos hables siriaco,
porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros judaico, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Entonces, ellos dicen, no, 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 también háblanos en siríaco. Él quería impedir que los otros no escucharan lo que iba a decir este rey, o este enviado del rey de Siria, porque él les está hablando en judaico, dice, no, 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 también te entendemos en siriaco. Entonces aquí vamos a ver esto en la versión de las Américas. Dice entonces Eliaquín, hijo de Hilcías y Sebna y yo, dijeron a Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no nos hables en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre la muralla. Entonces, si te das cuenta, aquí los traductores entienden que el siríaco y el arameo son lo mismo. ¿Sí? Muy importante esto para que nos ubiquemos en la historia. Y dice aquí, se habla ahí del primer documento del creciente fértil. ¿Qué es el creciente fértil? Dice, es una región histórica que se corresponde con parte de los territorios del Levante mediterráneo, la Mesopotamia y Persia. Se considera que fue el lugar donde se originó la revolución neolítica en Occidente. Ocupaba los territorios actuales de lo que es el Líbano, Israel, Siria, Irak y sudeste de Turquía y Egipto. Y aquí está el mapita que tenemos, vamos a poner del creciente fértil. Aquí está. A todo eso se le llama el creciente fértil. ¿Ok? Como un dato importante. Así también, vamos a ver que la Biblia Peshita se desarrolló entonces hacia el siglo II. ¿Dónde? En Siria. Entonces vamos a ubicarnos, perdón, en el mapa, ¿te parece? Entonces, acuérdate, la Biblia se desarrolla en todo lo que es el territorio de Israel. ¿Sí? Aquí exactamente. Entonces, ¿dónde se desarrolla la Peshita? Precisamente al norte del territorio de Israel. Ahí donde está, ves que se ve el Líbano, pero aquí está Siria, ahí, y ahí precisamente es donde se desarrolla la Biblia Peshita, ¿sí? Esta Peshita, pues si lo buscamos, va a haber algunos vestigios, y Peshita, por cierto, significa versión simple, y aquí vamos a ver unos fragmentos de la Peshita, mira, ¿sí? Solo los eruditos, los muy expertos, pues la entenderán porque está en siriaco, ¿sí? Y ya la van conformando. Y aquí está, si te das cuenta de algo muy importante de esta versión Peshita, es lo de la derecha, es una página ya acomodada de los vestigios que se han encontrado. Y si te das cuenta, ¿qué crees? No hay capítulos, ¿te das cuenta? Y no hay versículos como encontramos hoy en día a las Sagradas Escrituras. Entonces, posterior a la Peshita, vino a existir la Vetus Latina. Esta Vetus Latina es una versión que se conformó por varios comentarios que había en latín, y se quiso de alguna manera conformar un estándar, una Biblia modelo. Y nos damos cuenta aquí que según dicen que al principio que esta versión provino de los textos antiguos y también de la Septuaginta. Y dice aquí que esto ocurrió antes de la versión de Jerónimo, que vino a existir tiempo después. Entonces, antes que ella está lo que llamamos la Vetus Latina. Entonces, la frase de Vetus Latina, por cierto, significa la versión vieja en latín, o la Vetus Latina, a veces conocida como la antigua Biblia Latina. Entonces, adelantito vamos a encontrar aquí unas páginas del Codex Barcelensis, que es un ejemplo de la Vetus Latina. Y en esta sección se contiene, por cierto, el Evangelio de Juan 16, 23 al 30. Vamos a ver cómo la encontramos. ¿Qué le observas? Ya viste que hicimos las mismas observaciones para la Peshita, y de igual forma aquí. ¿Observas división?
de capítulos, de versículos, la Vetus Latina. No estaba dividida en capítulos ni versículos, ¿sí? Entonces hay que tomar nota de estos. Haciendo un recuento hasta ahora lo que hemos estado mirando, tenemos que entonces el punto de origen de la palabra de Dios, y ni más ni menos que es en Israel, por cierto, ¿sí? Ahí muy importantemente. Después dijimos que va a surgir la, la peshita, y vamos a ver que más adelante vamos a encontrarnos con la Biblia en gótico, que en el 348, vamos a retroceder tantito, perdón, aquí me tracé más, otra vez, aquí. Vamos a ver este mapita, ahora sí, este mapa es el bueno, y vamos a ver un recuento de lo que hemos mirado. Entonces, acuérdate, el punto de origen es Israel, de las Sagradas Escrituras. Ahí va a surgir el Pentateuco, después lo que se conformó como el Tanakh, la Septuaginta, y hacia el norte, ahí va a desarrollarse, acuérdate, la Peshita, y hasta este otro extremo eh, noreste va a existir eh, lo que llamamos la Vetus Latina, es decir, ya en territorio de Italia, de Roma, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí la Biblia en gótico, sigue el tiempo pasando, esto ocurre en el 348 del Era Común, y dice aquí que la Biblia en gótico, que en alemán temprano, y dice que habiendo huido de Moisés inferior, norte de Bulgaria moderna, para escapar de la persecución religiosa, entonces estamos hablando de momentos difíciles, y nos estamos mencionando aquí a este hombre que es el obispo Ulfilas, que traducido es pequeño lobo, fue el que creó el alfabeto gótico para traducir la Biblia en griego al idioma gótico. Sin embargo, Ulfilas intencionalmente, ¿qué crees? No traduce los libros de históricos como Samuel Reyes, según él, porque pues él estaba dirigiendo a los godos, que eran muy propensos a la guerra, entonces no les va a dar motivo de que se estén agarrando estos hombres, y él dice, no les voy a dar ese gusto, o más bien no los voy a motivar, ¿no? Entonces, hacia el año 340 del Era Común, en alemán temprano, encontramos que Ulfilas escribe precisamente lo que es el Codex Argenteus, y dice aquí que este hombre del gótico lobo pequeño que lo habíamos dicho, o lobesno, si también lobesno significa lobo pequeño, que esto es entre el 311 y 388, fue un obispo misionero y traductor godo que pasó cierto tiempo en el Imperio Romano cuando el arrianismo era la corriente religiosa dominante. Entonces aquí Ulfilas fue ordenado obispo por Eusebio de Nicomedia, según lo que se dice en algunos expertos, tras lo que volvió a su pueblo para darle a conocer el Evangelio. Ulfilas tradujo la Biblia del griego al idioma gótico, que es lo que ya habíamos comentado, ¿no? Y por lógica, pues ya más adelante esto se vino a identificar como el Codex Argenteus, ¿sí? Y se conservan, por cierto, algunas notas que vamos a pasar adelantito. Ulfilas convirtió a muchos de los visigodos y ostrogodos. Entonces acuérdate que estamos hablando de esa época de lo que llaman los pueblos bárbaros, cuando luchaban contra la Roma imperial, ¿no? Muy bien. Entonces aquí tenemos un ejemplo de escritura en gótico. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Sí? Medio se parecen algunas letras, pero definitivamente está complicado. Lo cierto es que no figuran los capítulos ni los versículos, ¿sí? Ulfilas fue, por cierto, de Capadocia, hay que ubicarlo en el mapa. ¿Dónde está Capadocia? Ahí está Capadocia, precisamente en la península de Anatolia, en Turquía. Ahí está Capadocia, y de ahí era este hombre, Ulfilas, y ahí es donde vamos a encontrar entonces esa escritura en gótico, ¿sí? Entonces, otra vez hacemos nuestro recuento para que no se nos olvide, para mandarlo esto a la memoria de largo plazo y que no sea simplemente pasajero. Tenemos entonces ahí el origen de las escrituras en Israel, ¿sí?
y esto hacia el año 150 antes de la era común, hablando de la Septuaginta propiamente. Luego tenemos ahí precisamente a lo que es la Peshitta hacia el siglo segundo. Más adelante la tenemos ahí con la Vetus Latina, acuérdate, que también está en el siglo segundo, nada más que a finales. Y aquí la que acabamos de ver de Ulfilas, que es el Codex Argenteus de Ulfilas hacia el 348 de la era común. Y vamos a ir viendo algo muy, muy asombroso en esta historia, que van pasando los tiempos, van pasando los años, y hay inquietud por parte de los humanos en conocer estas maravillosas cosas que encierra este libro extraordinario, y viene a existir entonces lo que le llaman Códice Sinaítico hacia el año 400 de la era común. Y quisimos hacer este trabajo porque luego como que eh, entramos en un anacronismo, pero aquí quisimos más o menos ordenar los tiempos de las versiones como fueron surgiendo. Y tenemos aquí que se menciona entonces al Codex Sinaiticus, y dice que este Códice Sinaítico o Codex Sinaiticus, esto que estamos viendo arribita es una muestra de la Biblioteca Británica, y nos dice, es un manuscrito uncial del siglo IV, de la versión griega de la Biblia, escrito en scriptio, continúa entre los años 330 y 350, originalmente contiene la totalidad de ambos testamentos, pero solo han llegado hasta nuestros días trozos de la Septuaginta y la totalidad del Nuevo Testamento. Entonces, esto es lo que va pasando con la historia de las Sagradas Escrituras. Se va moviendo en los mapas, se va moviendo en los idiomas, ¿sí? Nuevamente, insistimos, mándalo a la memoria de largo plazo, que nunca se olvide. Otra vez, ahí está el punto de origen, y a ver si se te quedó claro cuál sigue. La Peshitta, exactamente. Luego la Vetus Latina, muy bien. Ay, sí le estás echando ánimo. Luego la de Capadocia con Ulfilas, 348. Y aquí estamos teniendo ni más ni menos esta versión que estamos mencionando, que es la Sinaítica hasta el año 400. La ubicamos ahí por el nombre que se le está dando, que es precisamente ahí al norte de la península del Sinaí. Posteriormente viene a existir en el año 404 la Biblia en armenio. Cuando la traducción empieza, el cristianismo ya ha estado en Armenia durante casi un siglo, y los cristianos son objeto de muchas persecuciones. Mesrop Mashot, exsecretario del juzgado, e Isaac Saktak, un erudito griego, encabeza el proyecto que exige por primera vez la concepción del alfabeto armenio. Entonces, por consiguiente, van a armar su códice armenio. Aquí está. Y nuevamente te mencionamos, no hay capítulos y no hay versículos, ¿sí? Entonces nos sorprende cómo la palabra de Dios, como lo dijo el maestro, se va a esparcir por todo el mundo, ¿sí? Por consiguiente, aquí tenemos que como una onda expansiva se va expandiéndose a todas las comunidades donde hay pues gente que acepte el evangelio, y vamos a ver de cómo va sobresaliendo esta onda expansiva y cómo se va hacia el noroeste, hacia donde está Italia exactamente, y luego hacia el noreste, y precisamente ahí es donde vamos a ubicar precisamente Armenia. Muy bien, por consiguiente es muy importante esto, que ya sea el año 420 de la era común, la Biblia ya la encontramos en georgiano, ¿sí? Dice, se reforma el alfabeto armenio de 38 caracteres para el vernáculo georgiano, a fin de producir la primera Biblia en georgiano, la que tradicionalmente se le acredita a Mesrop Mashot, del que habíamos ya mencionado, cotraductor de las escrituras armenias. Entonces, como que son vecinos. Y vamos a ver este lugar donde se encuentra, por cierto, ¿sí? Entonces aquí tenemos su ubicación de este lugar de Georgia, en georgiano,
Y está aquí, si lo ubicas, Georgia. Y aquí está la escritura. Igual sigue habiendo, en prosa, está todo corrido, no hay división de capítulos ni de versículos. Entonces hasta aquí vemos que ya se ha expandido a esta parte del noreste, en lo que es Armenia, ¿sí? Hasta el año 404, y hacia este lugar que es Georgiano, que es en el 420 de la era común. ¿Cuánto nos falta? Mucho, mucho, y por eso hasta aquí vamos a terminar. Lo importante de esto es que vamos a ver cómo se ha trabajado, cómo las cosas se van dando, los momentos, los tiempos, para que esta escritura llegue a todo el mundo como fue dicho por el maestro. Sigue en nuestro canal y te esperamos en la siguiente parte de esta historia asombrosa, de la historia de la Biblia en línea, aquí en Videoteca IDI.